Si les pregunto qué hacen en su día a día para tratar de tener una mejor salud, seguro que me hablarán pues de comer bien, de hacer algo de ejercicio, pero si les cuento que vivir en pareja puede ser una buena medicina natural, ¿qué me dirían? Así se extrae de diversos estudios que vamos a comentar a continuación con la neurocientífica Raquel Marín. Buenos días. Muy buenos días, Marta. ¿Podemos decir, Raquel, que vivir en pareja es una buena medicina natural? Pues sí, fíjate que hay muchos estudios. Evidentemente estamos hablando de parejas que no sean tóxicas, es decir, que se complementen y que tengan, digamos, una buena armonía. Pues sí, hay muchos estudios que demuestran, y además mucho más sorprendentes de lo que pudieras pensar, porque tenemos desde un aumento de la esperanza de vida, sobre todo en los hombres, fíjate, entre un 10 y un 15%, hasta una reducción del problema que puede haber de deterioro cognitivo y demencia en la tercera edad, hasta un 50%. Y bueno, también desde el punto de vista cardiovascular, incluso el sistema inmune. Parece que nos refuerza un poquito más las defensas. Entonces, bueno, podemos analizar el por qué. Diría, bueno, ¿qué hace mi marido o mi pareja para esto, no? Pues verás, para empezar, a nivel cerebral, digamos que para que el cerebro esté en equilibrio necesita un poquito de estrés y un poquito de sensación de bienestar, es decir, sentir que está en una zona de confort, pero al mismo tiempo ponerle retos. ¿Vale? ¿Ese reto serían ciertas discusiones en el día a día? Muy bien, en eso consiste. Bueno. Fíjate, es decir, se ha demostrado, por ejemplo, que el reto de vivir en pareja también implica un cierto afán de superación y un cierto análisis tanto tuyo como de la otra persona y de la convivencia, ¿verdad? Entonces, eso lo que genera es que muchas veces esos conflictos, sobre todo si se exteriorizan, si se comunican, si se comparten, y evidentemente si se resuelven, generan ese pequeño toque de estrés que hace un aumento de la actividad cognitiva y a su vez sería como poner al cerebro en el gimnasio, es decir, darle ese puntito de cierto estrés. Por otra parte, evidentemente, la sensación de confort lo que hace es reducirnos ese estrés permanente, ¿no? Digamos que cuando uno vive en solitario, bueno, si no tiene, digamos, las condiciones de un poder adquisitivo enorme, etcétera, tiene un estrés mayor en situaciones un poquito más que podrían llevar a la angustia o a la ansiedad, como puede ser la sensación a veces de soledad o la sensación de no sentirse totalmente útil o complementado en una relación estable, y ese estrés no es tan bueno para el cerebro. De hecho, se considera que es el tipo de estrés, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones que la soledad aumenta el riesgo de muerte, de alguna manera, hasta 7 años y medio. Entonces, esos picos de soledad no buscada, que muchas veces en la soltería se dan, se compensan en el matrimonio. Es decir, que la parte, digamos, de aburrimiento o de, por decirlo así, sensación de monotonía que se puede generar en una pareja estable en el largo plazo es también una protección frente a esa sensación de soledad. Claro, por ejemplo, sabemos que en los niños, en los más pequeñitos, las rutinas les ayudan a estar más tranquilos, a vivir más felices. No sé si es algo parecido de lo que estamos hablando también. Exactamente. Fíjate, exacto. Por una parte, ¿qué tienes en el niño? Tienes ese reto del aprendizaje, ¿no? De tener los deberes en casa, de que mañana le van a poner una prueba de control y tiene que superarla. Pero por otra parte, sabe que está en un nicho familiar, que su padre y su madre pues van a estar ahí para él, si tiene hermanitos a lo mejor también, en el colegio tiene una sensación de colchón, es decir, esa sensación en el cual nosotros nos hemos formado como seres en sociedad. Somos seres sociales, hasta el punto de que el aislamiento nos enferma e incluso nos mata. Es decir, es algo que está en ese nicho. Pero por otra parte, vivir en sociedad también implica ese reto social, ese constantemente estar midiéndose con ese pulso social. Y eso en la sensación del nicho de pareja pues también se da. Por otra parte, bueno, dirías, bueno, ¿y el sistema inmune? Pues el pequeño estrés también ayuda al sistema inmune, porque el sistema inmune es el que nos ayuda y desencadena todo lo que es la protección frente a situaciones también de tipo anómalo, ¿verdad? Entonces, el mantener por una parte esa sensación de estabilidad genera que, de alguna manera, el sistema inmune esté más en la zona de confort. Y además está muy relacionado con el sistema nervioso, mucho más de lo que pensamos. En situaciones, digamos, de emoción más fuerte o de emoción desequilibrada, lo que conseguimos es también un sistema inmune más desequilibrado. Con lo cual incluso se ha demostrado, fíjate, que
si tienes, esto es un estudio que se hizo en Estocolmo, si tienes una pequeña cicatriz, una pequeña heridita, cicatrizas antes en una pareja estable que si no tienes una pareja estable, ¿no? Esa sensación también de sincronicidad a la hora de soportar una enfermedad o un dolor. Habrá quien nos esté viendo y diga, bueno, pero yo he decidido no tener pareja, no estar casado, casada, por voluntad propia y, por ejemplo, o vivo solo o pues comparto piso, por ejemplo. Sí. Al compartir piso sin ser pareja, con una amiga, con un amigo, también puede producirse un efecto parecido. Esa compañía puede contribuir. Pues sin duda, seguramente sin duda en el corto plazo, pero piensa que a lo mejor en el largo plazo, sabes que ese tipo de situaciones son, digamos, provisionales. Ya. Entonces, en el largo plazo, quizás, sobre todo si pensamos en el paso de los años, ¿no? Cuando hay más riesgo de degeneración o de enfermedad o de inflamación crónica, es precisamente con la edad. Entonces, la sensación de pareja estable lo que te da también es un poco el postergarse en el más allá y tener sensación de que tu salud se va a prolongar más y se va a complementar. También he leído un estudio, Raquel, que te quería comentar, en el que se asocia la promiscuidad con una peor calidad de vida. No sé si es lo que estamos contando, pero justo al contrario, sí se lo experimento en peces, pero no sé si estás de acuerdo con él. Bueno, evidentemente está hecho en peces, no está hecho en humanos, pero bueno, la conclusión del estudio fue bastante interesante, ¿no? Porque esa promiscuidad, parece que tuviéramos, por decirlo así, un tope de promiscuidad, según la conclusión del estudio, es decir, que de alguna manera se fomentara el ser monógamo frente al tener una vida loca cuando tenemos un umbral máximo de promiscuidad, es decir, que a partir de un cierto grado de promiscuidad lo que generamos a lo mejor es una aceleración del proceso de envejecimiento. ¿Y cómo se mide? Pues bueno, hay un montón de factores. Piensa, por ejemplo, que podemos medir los factores genéticos que aceleran el envejecimiento, también podemos medir los marcadores inflamatorios, podemos medir el número en todo lo que está relacionado con el cerebro, el grado de residuo cerebral que se genera en el cerebro. Entonces, bueno, ahí puedes hablar de muchos niveles. En el caso de los pececitos, pues obviamente veían cuándo morían, porque claro, en un ser humano si tuvieras que esperar 90 años, pero en el caso de los pececitos, si tienen una vida corta, pues puedes ver aquellos que además es muy curioso, porque los peces suelen tener pareja estable, en muchos casos, ¿no? O sea, que eran el ejemplo perfecto para estudiarlo. Sí, sí. De hecho, pueden tener una especie de pico de melancolía cuando no tienen a la pareja que les gusta, ¿no? Cuando la separan de la pareja que les gusta. Entonces ahí observaban que la vida del pececito se alargaba cuando tenían su pareja estable felizmente elegida. Claro, si hablamos de parejas que no son felices, decíamos al principio que eso de las discusiones en su justa medida. Esas que no saben resolver sus conflictos, que están siempre discutiendo, pues no es el caso tipo de matrimonio que estamos hablando. Evidentemente, porque ya entonces estamos hablando de una sensación de merma de la autoestima, para empezar, y la merma de la autoestima es uno de los factores mayores de generación también de toxicidad a nivel sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo lo que esté relacionado con la visión de uno mismo afecta mucho, tanto la actitud corporal de entrada como la actitud mental. Es decir, la motivación es uno de los motores de nuestra vida y de alguna manera la merma de la autoestima, la merma de la motivación a la hora de sentirse amado, de sentirse útil, pues eso también genera con el tiempo una merma de la longevidad. Bueno, pues nos quedamos con esa conclusión, quererse y querer también. Si tenemos suerte de que sea duradero, sí, claro, pues mejor todavía. Claro, si es duradero, mejor. Raquel, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días.